agosto fue la fecha final que se establecía para la formalización de alianzas. Hablamos de este contexto político y la definición de las candidaturas para lo que será la renovación de nuestras tres bancas o de tres de nuestras cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La finalización o la fecha que se establece para el cierre de la presentación de candidatos está prevista para el próximo viernes. Durante toda esta semana seguramente se trabajará al respecto. Vamos a ir a buscar la opinión del diputado provincial, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz y, a mi entender, uno de los principales referentes del Partido Justicialista, hombre cuyo nombre sonaba y resonaba como posible parte de este armado político en esta facción hacia lo que es esta elección intermedia. ¿Cómo le va, Daniel Peralta? Buen día. Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo de Radio Vanguardia desde Caleta Olivia los saluda. ¿Qué tal? Hola Facundo, hola Marcela, buen día para toda la audiencia del programa. Muy bien, acá Buen día, estamos. bienvenido. Daniel, ¿va a participar de las Muchas gracias. elecciones de medio término? No, a ver, siguiendo un poco la cronología de los hechos, ¿no? Para que los oyentes puedan entender. Sí. Nosotros en el mes de abril, nuestro espacio político dentro del peronismo, Santa Cruz Somos Todos, Sí. planteó la posibilidad de que yo sea uno de los precandidatos para esta elección y planteó a la vez la necesidad de elegir por voto directo de nuestros afiliados a los candidatos para esta elección. Bueno, a partir de allí, una serie de acontecimientos que se dio en el seno del PJ, hacia Congreso en el medio, mucha opinión de referentes, de los intendentes, de Grasso, de Belloni, de los intendentes de la cuenca, básicamente, determinaron que no sea ese el camino, que la elección no sea mediante voto directo, sino a través de que el Congreso lo resuelva. Finalmente este Congreso dejó en manos de dos compañeros, la selección, digamos, entre comillas, de los candidatos, una compañera de Perito y otro compañero de Gregores, que supuestamente con los otros espacios que forman el frente electoral, que se llama Fuerza Santa Cruz o algo así, van a ser los que avalen ante la justicia y ante la sociedad la lista que durante esta semana se debe definir, con fecha 17 como máximo. Así que nosotros en este esquema no podemos participar, no vamos a participar, primero porque no nos parece el método adecuado. Cuando digo el método adecuado también pienso en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Tiempo en que era necesario, a nuestro juicio, la legitimidad dada por nuestros afiliados para luego presentarnos ante la sociedad, que es la que está esperando a ver cuáles son las propuestas que deberían llevar los candidatos en esta etapa tan complicadita que hay en el país, en la provincia. Bueno, no se ha dado, se nos ha negado eso y entonces nosotros no vamos a participar de este proceso, obviamente porque entendemos que no es el método que se eligió. Y bueno, está tan ahora la responsabilidad de aquellos que tienen que elegir no solo los nombres, sino las propuestas que van a llevar esos nombres, que no van a pasar por ninguna elección interna, al conjunto de la sociedad de Santa Cruz para ver si logran la adhesión o no mediante el voto, ¿no? Esa es nuestra posición y ahí estamos. ¿Qué sienten en cuanto al trato recibido? ¿Cómo se sienten desde lo que es el grupo político de Santa Cruz Somos Todos en relación con este planteo de poder básicamente discutir los nombres en una interna, proponerlos, establecerlos y que esa sea la representatividad? ¿Cómo se sienten? Bueno, más que sentirnos, nosotros entendemos de que se ha negado una posibilidad de que sin paso en el medio, suspendidas las pasos, las elecciones simultáneas, abiertas y obligatorias, era necesario que el partido ejercite un ejercicio, valga la redundancia, de buscar legitimidad. Pero ¿por qué lo digo? Porque hace muchos años de que el PJ no hace elecciones internas.
La última fue la que hicimos nosotros en el 2013, cuando Cookie Beroiza ganó una interna Ujú, a Turchetti, a Chiqui Victoria, que luego, bueno, no nos fue bien en la general, ¿no? Pero que fue cuando ganó Gómez Bull. Con otro partido, el partido de la victoria. Pero nosotros hicimos interna en el PJ. Y la verdad es que fue un método importante. El que gana, gana, el que pierde, acompaña. Los compañeros dirimieron en las urnas su representatividad y creo que movilizamos una estructura que está hace muchos años desmovilizada. Nosotros tenemos una visión crítica sobre esto, pero bueno, no se trata de porque esto no es un tema personal. Cuando uno se expresa piensan, bueno, pero ahora habla una persona y nosotros creo que representamos un grupo grande de compañeros y de compañeras que no se van a sentir convocados a esta elección ujú, por cuanto pretendían que se haga de otra manera. ujú, Entonces, más allá de los tratos o los destratos, porque ha habido de todo acá, desde el momento que alguien que fue 2 veces gobernador, que fue un montón de cosas dentro del PJ, que tiene una historia encima, para bien o para mal, les guste o no les guste, salieron un montón de gentecita a plantear otros esquemas, de que bueno, la verdad que han malinterpretado ujú, nuestra intención y nosotros no vamos a ser el espejo de lo que hagan mal otros. Ahora son ellos los que tienen que resolver los nombres y además la propuesta que la sociedad está esperando. Así que yo creo que ustedes a partir de mañana y toda esta semana van a tener la posibilidad de no solo de saber quiénes van a ser los candidatos, sino también de poder preguntarles a ellos ujú, cosas que uno hubiera podido responder, pero ujú, que nosotros nos abstenemos de esto, y ahora será la voz de los compañeros, de las ujú. compañeras, la que tengan vigencia ante ustedes y ante la sociedad. Y más allá, Daniel, de su rol anterior o de su representatividad y de este destrato que me dice, yendo a lo básico, como un hombre militante del Partido Justicialista, ¿se siente representado por Fuerza Santacruceña? No, por eso, por supuesto que no. A eso va mi reflexión. Ujú, Hubiéramos estado representados. Mira, era muy simple. Si todo, porque nadie contesta la pregunta del millón acá, ¿por qué no se hicieron las elecciones internas? ujú, Vamos para acá, vamos para allá, subimos, bajamos, biribiri, pero la verdad de las cosas es que nadie dice por qué no se votó dentro del PJ. Nadie, absolutamente nadie. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna explicación. Pues yo no puedo creer de que puedan haber sentido temor si estaban todos juntos del otro lado planteando una opción distinta a la que nosotros planteábamos, que era la candidatura de quien está hablando, la precandidatura. ujú, Se hubieran juntado todo y nos hubieran ganado 100.000 a uno, ¿no? ujú, Una cosa parecida. Pero bueno, no se entiende. ujú, La elección era una elección simple, acá no había que hacer muchos desplazamientos. Si uno ve cómo se están moviendo algunos referentes de un lado para el otro, moviendo estructura, aparato y demás, no se entiende por qué no se llevaron las urnas, una cajita de cartón, que cada candidato pueda haber impreso su boleta, que es una boleta corta de 6 nombres, ujú, y listo, se votaba y otra cosa. Después cada uno movilizaba o no a su esquema interno dentro del PJ y se acabó la historia. Si ujú. tan fuerte y tan poderosos se sentían, la verdad de las cosas que no terminamos de entender. Pero bueno, sí, esto será una cuestión del análisis político que puedan llevar adelante ustedes también, ¿no? Ujú. Como comunicadores. Daniel, uno de los nombres que viene en danza, por más que a nosotros a través de un mensaje nos lo desmintió, pero desde algunos medios de la capital le empezaron a dar un poco de fuerza, calculo que también como para medir la repercusión en la opinión pública, es el padre Juan Carlos Molina. ¿Qué sensación le provoca que su nombre esté siendo parte de un posible armado cuando además se anticipa que se lo colocaría en un primer lugar? Bueno, no sé, habría que preguntarle la opinión a los compañeros que van a compulsar en esta compulsa de 8, Ujú, porque 2 por espacio, 4 partidos dentro de un espacio ujú, y 2 por cada uno serían 8 aquellos que tendrían la gran responsabilidad de ubicar el consenso. ujú.
No, mira, no me gusta hablar de nombres, porque si no tendría que decirte qué pensaría Sergio Sarmiento, Ujú, le que iba a es un preguntar compañero también. bueno, es un compañero del movimiento obrero, Ujú. un compañero que dijo que quería ser candidato, pero ¿por qué? Ujú. Que tiene Dice, respaldo además de la Sí, CGT, además de camioneros. sí, y me animaría a decirte también que una parte muy importante del peronismo. Ujú. Pero bueno, lo que pasa es que Sergio entiende, como entendemos todos, que si acá no vas primero en la lista, claro. no entrás. Claro. ¿Por qué? Porque esta es una elección muy corta, muy simple, y no sé si será de tercio, de cuaterno, no sé. Ujú. La verdad que primero hay que lograr que la gente vaya a votar. Para eso hay que entusiasmar. Y después, además, que la gente vaya a votar, que lo vote a uno. Y acá son varios los que juegan, ¿eh? Ahí está Pedro Muñoz por la coalición Cívica Alari, Sí. el partido del gobierno, que Ujú. es no sé cómo se llama, pero bueno, ahí Encuentro Ciudadano, Ujú. SER y demás. Después está La Libertad Avanza. O sea, no es una elección fácil esta, por eso vuelvo otra vez al comienzo. Ujú. Nosotros entendíamos que era necesario movilizar para lograr legitimidad. Ujú. Bueno, pensaron lo contrario, así que ahora la responsabilidad está ahí. Pero hablar de nombres, miren, yo eh, no me gusta porque uno puede, inclusive en una semana de definiciones, si uno habla bien o mal de un compañero, de una persona X, Ujú. capaz que le hace un favor a otro, Claro. uno se entiende, ¿no? Sí, se Ujú. entiende. Entonces, prefiero guardar mi opinión y en Mm. todo caso es la sociedad la que va a evaluar a aquellos que vayan en primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Esto es una cuestión de que ya acá miren, la decisión de elegir de esta manera la han decidido hace mucho tiempo. Ujú. Algunos inclusive dicen, bueno, pero hay que ver la línea que baja desde Buenos Aires, qué sé yo. Ujú. Lo que pasa es que acá vota la gente de Santa Cruz Ujú. y vota en función de una realidad que estamos viviendo, que por cierto no es muy agradable, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos hablando de una elección y tenemos problemas irresueltos en la provincia, producto de esta política de Milei que pegan y fuerte. Ujú. Y entonces, a ver, ¿qué se juega? A ver quién grita más, quién le pega más a Milei, quién le pega más a Vidal. Yo lo que quiero ver es qué propuestas hay para confrontar este escenario que está poniendo a la sociedad de nuestra provincia en una situación de tirantez y de crisis en muchos sectores, ¿no? ¿Para qué vamos a nombrarlo? Uno por uno podemos hacerlo y estar un programa entero, porque la realidad es que no hay sector que se haya visto beneficiado en estos 2 años de gobierno nacional, y esto pega y muy fuerte en la provincia. Entonces, bueno, también habrá que ver los candidatos del gobierno cómo defienden las posturas y las posiciones que ha tenido el gobernador en distintas cuestiones que se han tratado a lo largo de este tiempo, ¿no? Ujú. Y obviamente los que son oposición dirán lo suyo, ellos dirán lo otro. Sí. Bueno, en definitiva, resuelve la gente. Ujú. Y Ahora con esta estos nombres que ya se conocen, ¿usted cree que la gente se va a acercar a votar? bueno, ese es un tema que por eso lo dije al principio de mi respuesta, ¿no? Lo primero que hay que hacer es a ver quién convoca a una ciudadanía que está en una situación de decepción, podemos decirlo así, Ujú. y a esa De situación descreimiento en realidad, entender, ¿no? Porque la verdad que la bueno, a gente eso, ya, Apatía. bueno, ok, las dos cosas, sí, apatía y descreimiento, coincido con ustedes. Bueno, a ver, es una enorme responsabilidad, porque en principio, si tiene que votar obviamente la mayor cantidad de gente posible, pero bueno, cada espacio político tendrá su metodología, porque todos nos quejamos que la gente no va a votar y por qué la gente no va a votar y sí, bla, 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 y la gente tiene 150 millones de problemas cada día en su hogar, en su trabajo, el miedo a perderlo, el que tiene la suerte de tenerlo, trabajo. totalmente. Dijo el documento de la conferencia episcopal del fin de semana que trabajo sin derecho es esclavitud, y coincido total y Ujú. absolutamente, y Coincido. tantas cosas más sobre las que podemos analizar con ustedes, que vamos a estar coincidiendo siempre. Mm. Ujú. Tenemos una situación de conflicto en la educación en Santa Cruz, los chicos tienen que volver a las clases, los docentes tienen que volver al aula, pero hay un problema ahí trabado justamente en la cuestión salarial y otras cuestiones también, pero todo hace que el salario, que no le alcanza a nadie, Ujú. sea un eje también de discusión, a ver de qué manera nosotros observamos cómo las políticas nacionales
pegan y aplastan la situación de aquellos sectores de que evidentemente necesitan de mayores respuestas. Entonces, si la propuesta de una persona que va a reemplazar a Sergio Acevedo, a Rosana Reyes y a Kaki González no llega a la instancia de poder entrar en ese hogar y ver de qué manera la gente va a, a relacionar la elección, bueno, entonces no va a ir a votar. La gente tiene que sentirse convocada y yo no tengo el gentómetro, ni mucho, no tengo ni el gentómetro, ni el peronómetro, ni nada. Está hablando alguien que ha pasado por la vida bien, ganando y perdiendo elecciones. Entonces, entiendo de que hay una situación de complejidad dentro de los espacios, de todos los espacios políticos. Vieron que parte del radicalismo, inclusive el presidente de la Unión Cívica Radical, ha manifestado que va a haber esta elección desde la casa, porque ha habido tensiones, cruces, ha habido definiciones o indefiniciones de cada espacio que ha llevado a esto. No parece el momento más propicio, pero yo, la verdad, es una tarea que debe darse la comunidad de la dirigencia política, que no tiene que desprenderse de la gente. Donde la gente vea que no va a tener respuesta a esta elección, no va a ir a votar. No va a ir. Hay que buscar la forma. No, no, en este marco no. Entonces hay que ver de qué manera los nombres puedan inclusive generar algún espacio de, ¿cómo les puedo decir?, de empatía para que, bueno, decir, bueno, a lo mejor si voto a esta persona podemos ir a cambiar alguna cuestión en el Congreso Nacional, porque esta es una ley, hay que ver cómo queda después la ecuación en ese Congreso. Hay cuestiones que tienen que ver con lo estructural, que el voto de cada diputado, por ejemplo, ustedes lo vieron con la insistencia de los vetos a esa batería de decretos que hizo Milei y que fueron felizmente paradas por el Congreso, pero bueno, hay que ver hacia adelante y a futuro. Hubo una advertencia del presidente en el discurso ese del viernes, donde dijo que iba a seguir avanzando y que no le importaba lo que haga el Congreso y bla, bla, bla. Bueno, entonces hay que ver qué clase de estrategia política se reformulan o se formulan a partir de esta alianza de los gobernadores, que hay que ver qué resultado tiene después de la elección, cómo van a votar, si van a votar en bloque, si, bueno, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Esto que hizo el gobernador de Santa Cruz con los otros 5 gobernadores, ver si puede haber una fuerza ahí que se constituya para ponerle un parate a muchas cosas que están sucediendo, pero eso se ve se ve en la realidad, más allá del discurso, de las intenciones, se va a ver en la realidad de cuántos diputados tenga cada uno, tanto Córdoba como Santa Fe, como Santa Cruz, y si esos diputados se pueden alinear en una estrategia conjunta que evite que estas políticas que agravan las economías regionales tengan un parate, ¿no? Lo cambio de tema, Peralta, hablando de educación. Usted también, como gobernador, tuvo su momento y su aporte, reconocido incluso por el propio ámbito docente, al momento de discutir cuestiones salariales y demás. Pero, ¿qué opinión le merece el desarrollo del conflicto, si se me permite el término, entre ADOSAC y el gobierno provincial a través del Consejo Provincial de Educación en este nuevo contexto? Bueno, es otra pregunta que puede ameritar muchas respuestas. La verdad que yo no conozco, conozco el desarrollo obviamente porque me intereso en él y porque vivo acá y porque los chicos van al colegio acá y demás. Entonces, ¿qué es lo que creo? A mí me parece que los conflictos a la larga, especialmente en educación, terminan dañando no solo la relación entre quien gobierna y el sindicato o los sindicatos que representan a la docencia, sino que hay cuestiones bueno, lo dije en una partecita anteriormente, el tema económico es un tema. Eh, Me parece que el tema de la infraestructura es otro tema. Ahora bien, ¿viene de arrastre? Sí, viene de arrastre. Pero acá también hay que ver de que el que gobierna es el que tiene la responsabilidad de solucionarlo. Entonces, lo que no sirve en esta instancia es todo lo que perturbe el diálogo.
Ahora, el diálogo tiene que servir, si la dirigencia política hoy tiene que resolver una cuestión en esta provincia, es la cuestión de la educación. Y podemos ir desde analizar aspectos de currícula, de analizar infraestructura, de analizar salario, a todo junto, pero bueno, lo que sucede es que también entiendo que la docencia carga sobre la espalda una situación que es mala en el salario, que abarca todo el sector público, todo el sector público, porque están bien las intenciones de reconvertir la economía basada en el ingreso del empleado público. Me refiero a policía, me refiero a educación, a justicia, a la administración central, a los municipios, a las cooperativas, etcétera, etcétera. Pero para ir a un esquema de producción, que es una cuestión de larga en el tiempo, larga en el mediano y el largo plazo, que no es que esté mal enfocada, sino que la prioridad es otra para la gente hoy. Entonces, quien gobierna debe pensar en el mediano y largo plazo, sí, pero tiene que entender de que hay cuestiones que hay que resolver. Entonces, me parece que hay que volver al diálogo, pero al diálogo con cosas concretas. A mí, yo creo de que tiene que haber una salida a esto y que tiene que estar basado también, en vez de una escalada de medidas de fuerza como la que vamos a ver y la que estamos viendo, debería haber una escalada de propuestas para destrabar estas medidas. Y esas propuestas yo creo que hay que dialogarlas en el ámbito oficial, hay que dialogarlas cuando no hay ámbito oficial también, para eso están los días, están las tardes, están las noches, hay que buscar una salida a esto, porque esto cruza transversalmente a la sociedad, daña políticamente al gobierno, pero daña básicamente a la comunidad educativa, a los padres, a los estudiantes, desorganiza la vida de la sociedad, le quita a los chicos saberes, bueno, pero hay que terminar, o sea, de alguna manera, pues no podemos llegar a seguir todo el año con este esquema. En algún momento hay que darle alternativa, buscar la salida, y esto tiene que darse como una prioridad, te diría hoy en nuestra provincia. No, es una elección de medio término como esta puede castigar o premiar un gobierno. Yo siendo gobernador he ganado y he perdido elecciones de medio término. Pero al otro día la provincia es la misma. Y el diputado, la diputada que se elija, tampoco va a hacer grandes cambios en esta cuestión. Puede decir un sector que ganó, otro que perdió, sí, pero en definitiva esto no va a ser una solución para el problema que tenemos hoy. Yo aspiro a que el diálogo reconstruya este esquema, que no se personalicen las diferencias y que además de no personalizarlas se dé la posibilidad de que cada uno valore el esfuerzo que se puede hacer o no. Esta es mi posición respecto a este tema. ¿Habla o conversa con el gobernador Vidal? No, hace rato que no hablo con él. La última vez que estuvimos, que fue pública, pues yo, las reuniones que he tenido, que han sido dos, han sido públicas las dos, una al principio de su gobierno y después la última, que fue una foto muy publicitada y comentada. A ver, mi preocupación siguen siendo las Sí, cuestiones, disculpe que lo lo que él me corte, pregunta. Peralta. Publicitada Sí, casualmente por el mismo grupo que hoy está dentro de Fuerza Santacruceña. por supuesto. Pero a ver, si alguien cree de que una persona que fue dos veces gobernador de Santa Cruz, que fue en su vida política de todo, pero de todo, desde secretario general de mi sindicato hasta secretario general de la CGT y hasta ministro, diputado, bueno, en fin, no les voy a relatar mi historia. El tema es así. Si alguien piensa que si el gobernador me llama ahora, cuando yo corte esta llamada y me dice qué opina del problema docente, le voy a decir lo mismo que estoy diciendo públicamente, que hay que solucionarlo. A ver, el número fino, las cosas, el detalle de cómo maneja la política el Consejo de Educación hacia los sindicatos docentes y demás, lo saben ellos, porque acá gobierna el espacio que fue votado en el 2023.
Encuentro Ciudadano, Ser Santa Cruz, bueno, en fin, quienes están gobernando. Ahora bien, si alguien me pide un consejo, yo se lo doy. Después, el que gobierna y toma las decisiones de fondo es el propio gobernador. Algunas cosas le pueden gustar que le digo y otras no, pero en definitiva tengo la libertad de hacerlo y de decirlo porque no tengo jefe político. Y yo puedo decir lo que pienso y puedo sostener lo que pienso además. Entonces después la decisión la tienen, me preocupan cosas de fondo que pueden pasar, esté resuelta la situación de ICRT, eso hay que resolverlo, eso genera inquietud en la cuenca carbonífera y son dos comunidades pendientes de un hilo que están sostenidas con angustia, pero con esperanza aún, y eso tiene que tener una resolución. De eso también he hablado y he dado mi punto de vista. Como he dado mi punto de vista sobre la salida de YPF antes que se produjera, la caída en la producción de petróleo y de gas antes de llegar a este esquema que tenemos. Hay que ver cómo se avanza con el tema de reconstruir la industria en ese sector. Y bueno, estamos todos esperando a ver que salgan las nuevas concesiones y que se envíe a la legislatura la información para que analicemos las nuevas operadoras, si existieran. Y a eso hay que ver también que sigue trabado el esquema de represa, que fue anunciado por un ministro, el jefe de gabinete nacional. Estamos todos esperando que pase este invierno bendito para que se reactive la obra pública en la provincia, y eso no es poca cosa, porque en el país está parada y cualquier obra que cargue el Estado sobre su espalda es bienvenida, Claro que sí. porque creemos en eso también. Pero bueno, es todo punto suspensivo. Estamos esperando todos, creo, todos, y más aún aquellos que han perdido el empleo y el trabajo, de que se reactiven estas áreas para que se reactive el comercio, se reactive la industria en general. Entonces, yo espero que esto se avance y se avance con fortuna y esto pueda tener resoluciones entre septiembre, octubre, tengamos un esquema, visoremos un esquema distinto en muchos sectores de decisiones políticas que dependen. Hay que ver la elección que dejan después en el medio, qué pasa en octubre, después de una elección, si el gobierno nacional contando los porotos gana, pierde, empata, qué va a pasar también con el gobierno provincial en este esquema, cómo va a tomar el resultado de esa elección y cómo va a tomar el resultado la oposición también. En fin, esto ustedes entienden, va a depender también de la visión que la gente le dé a cada uno de esos sectores, quienes gobiernan nación, provincia, quienes son oposición, para ver de qué manera siguen hacia adelante. Por último, Peralta, me preguntan acá, ¿qué pasa a su criterio con la cámpora en Santa Cruz? Que en su gobierno los funcionarios renunciaron todos en aquel diciembre. Qué preguntita esa. Mira, no sé cuál es el alcance que hoy tiene esa agrupación en la definición de los candidatos. La verdad que no lo sé. Lo hubiéramos sabido si hubiéramos hecho elecciones internas y se hubieran columnado cada uno con nombre y apellido atrás de cada otro candidato con nombre y apellido. ¿Se entiende? Esto es así. Yo no sé cuál es el alcance hoy que pueden tener sectores internos. No lo sé, no sé qué alcance tiene González, qué alcance tiene Belloni, qué alcance tiene Grasso, qué alcance tiene Alicia Kirchner, qué alcance tiene, en fin, etcétera, etcétera. Ujú. Y no lo sé porque tampoco me interesa saberlo. En definitiva, lo que me hubiera gustado es saber cuál es la opinión del afiliado. Y ahí hubiéramos tenido una definición más que clara sobre lo que pensaba o lo que piensa, lo que piensa el peronismo, que porque, a ver, en definitiva, y en el 2027, ¿cómo vamos a elegir candidatos? ¿De esta forma? ¿Quién van a elegir al gobernador, al vice, a los diputados, a los senadores? No, senadores no, diputados nacionales otra vez, concejales, intendentes. ¿Cuál va a ser el método de consulta? Si hubiera sido esta una buena prueba para medir de qué manera se comporta el afiliado y da legitimidad a los candidatos. Bueno, si van a seguir en este camino, el resultado, yo no soy Nostradamus, pero el resultado me parece que no va a convocar mucha expectativa positiva, por decirlo suave.
Y entonces, bueno, no hay que enojarse con quien habla acá, sino hay que ver la realidad que nos rodea y ahí hay espacios políticos que tienen mayor o menor representatividad, tanto en los municipios porque cuando habla el intendente de Río Gallegos, no sé de qué espacio político o el nombre de quién habla, o el intendente de Calafate, la verdad que no sé. O el intendente Mena, o el intendente de Río Turio, o el intendente de 28 de noviembre, no lo sé. No sé si hablan entre ellos, si la unidad es un concepto entre ellos mismos, hacia adentro. ¿Cuál es el criterio? No sé si hay influencia ahí del sector que ustedes mencionan. No, la verdad que no lo sé. No lo sé porque estoy fuera de ese esquema y prefiero mantenerme fuera de ese esquema. Y bueno, y después ya veremos después de octubre cómo rearmamos lo que nosotros consideramos un espacio grande, aunque muchos minimicen, ninguneen y digan lo que quieran decir, no me interesa a mí en lo personal, porque no es un tema personal y no lo terminan de entender. Entonces, bueno, trabajaremos para rearmar un espacio que obviamente en el 2027 tendrá presencia en cada uno de los lugares de nuestra provincia. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Buena jornada. No, no, por favor, gracias a ustedes como siempre, han sido muy amables, que tengan buen Gracias. día y que les vaya muy bien. Hasta Igualmente, luego. muchas gracias. Hablábamos con el diputado provincial, Daniel.